Bienvenidos a este recorrido por los documentales más emblemáticos de la década de los 70 en Venezuela, un periodo crucial para el desarrollo del cine documental en el país. Durante estos años, Venezuela atravesaba importantes transformaciones políticas y sociales, marcadas por la agitación política, las luchas sociales, la búsqueda de identidad cultural y la represión. Estos cambios proporcionaron un terreno fértil para que los cineastas venezolanos capturaran y reflejaran las realidades de su tiempo a través de un medio poderoso: el documental. La década de los 70 se caracteriza por una rica producción de documentales que abordaron temas de gran relevancia, como la represión política, los derechos humanos, la identidad cultural, la desigualdad social y las luchas obreras. Los cineastas responsables de estas producciones utilizaron el cine documental no solo como un medio de expresión artística, sino también como una herramienta de denuncia y memoria, explorando la compleja realidad venezolana con un enfoque crítico y comprometido. La quema de Judas es un documental dirigido por Roman Chalbaud que se estrenó en 1974. Este filme se sitúa en un contexto de agitación política y social en Venezuela, en un momento en que el país experimentaba cambios significativos tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. La década de 1970 fue un periodo de búsqueda de identidad nacional y reflexión sobre las tradiciones culturales en medio de la modernización y la urbanización. La quema de Judas se sitúa en un contexto de agitación social y política en Venezuela durante los años 70. Este periodo estuvo marcado por la lucha entre las fuerzas del Estado y diversos movimientos sociales que buscaban cambiar la estructura política y económica del país. La obra de Chalbaud no solo refleja esta tensión, sino que también se adentra en las tradiciones culturales venezolanas, utilizando la figura de Judas como símbolo de traición y desilusión. El documental narra la historia de Jesús María Carmona, un delincuente que se infiltra en la policía con el objetivo de robar un banco. Tras su muerte en un enfrentamiento con las autoridades, su figura se convierte en un icono para algunos, mientras que otros lo ven como un traidor. El clímax del documental se da cuando el efigie es quemada por los habitantes de su barrio, un acto que simboliza la complejidad de su legado y la ambivalencia de la percepción pública. El documental Sagrado y Obsceno fue realizado en 1975 bajo la dirección de Roman Chalbaud. Contexto histórico y cultural. Se sitúa en un periodo de transformación social y cultural en Venezuela, a mediados de la década de 1970. Este contexto se caracteriza por una creciente búsqueda de identidad nacional y un cuestionamiento de las normas sociales, lo que se refleja en la obra de Roman Chalbaud. El director, conocido por su compromiso con la realidad venezolana, utiliza este documental para explorar temas de moralidad, religión y la vida cotidiana. Sinopsis. El documental presenta una serie de relatos que contrastan lo sagrado y lo profano, utilizando personajes y situaciones que revelan la complejidad de la vida en Caracas. Chalbaud aborda la dualidad de la existencia humana, mostrando cómo lo sagrado y lo obsceno coexisten en la cultura popular venezolana. A través de una narrativa visual rica se exploran las costumbres y creencias y contradicciones de la sociedad. Uno de los temas principales es el título mismo del documental, ya que sugiere una exploración de la tensión entre lo sagrado y lo obsceno. Chalbaud presenta personajes que viven en la intersección de estos dos mundos, mostrando cómo las prácticas religiosas pueden ser tanto un refugio como un campo de conflicto. Esta dualidad refleja la complejidad de la identidad venezolana, donde las tradiciones y las creencias se entrelazan con la vida cotidiana y las realidades sociales. El documental Canción Mansa para un pueblo bravo fue realizado en 1976 bajo la dirección de Giancarlo Carreno. Se sitúa en un contexto de agitación política y social en Venezuela, caracterizado por la lucha de clases y la búsqueda de justicia social. Durante este periodo, el país experimentaba tensiones entre el gobierno y diversos movimientos populares que clamaban por los derechos y reconocimiento. El documental refleja estas dinámicas utilizando la música como un medio de resistencia y expresión cultural. Sinopsis. El documental se centra en la figura del cantautor venezolano Ali I, quien se convirtió en un símbolo de la protesta social a través de su música.
Carrer presenta una serie de actuaciones y entrevistas que destacan el impacto de la obra de Primera en la conciencia colectiva del pueblo venezolano. A través de sus letras abordan temas de justicia social, pobreza y resistencia. Se revela cómo la música puede ser un vínculo poderoso para la movilización y la reflexión social. Los temas principales: la música como herramienta de resistencia. Uno de los temas centrales del documental es que el papel de la música en la lucha social. Ali I utiliza su arte para visualizar las injusticias. Uno de los temas centrales es el papel de la música en la lucha social. Ali I utiliza su arte para visualizar las injusticias y dar la voz a los oprimidos. Su música no solo entretiene, sino que educa y moviliza a la población, convirtiéndose en un himno para aquellos que buscan cambio. Carrer ilustra cómo las canciones de Primera resuenan en el corazón del pueblo, fomentando un sentido de unidad y propósito. El documental también explora la relación entre la música de Ali I y la identidad nacional venezolana. A través de sus letras se refleja la diversidad cultural del país y la riqueza de las tradiciones. Carrer destaca cómo la música popular puede ser un medio para reafirmar la identidad y la resistencia cultural frente a la opresión. La obra de Primera se presenta no solo como un arte, sino como un componente esencial de la lucha por la dignidad y la justicia. Canción mansa para un pueblo bravo es, en esencia, una crítica a las estructuras de poder que perpetúan a la desigualdad y la injusticia. A través de la figura de Ali I, Carrer denuncia la pobreza y la marginación que sufren amplios sectores de la población. Las letras de las canciones se convierten en un espejo de la realidad social, reflejando las luchas y aspiraciones del pueblo venezolano. Giancarlo Carrer utiliza un enfoque documental que combina imágenes de archivo, actuaciones en vivo y entrevistas, creando un relato dinámico y emotivo. La cinematografía es rica en simbolismo, capturando la esencia de los lugares y las personas que forman parte de la historia. La música de Ali I se integra de manera orgánica al documental, no solo como un fondo, sino como el hilo conductor que une las diversas narrativas. El documental Compañero Augusto, dirigido por Embar Cortido en 1976, es una obra significativa en el contexto del nuevo cine venezolano y de la memoria histórica de la lucha revolucionaria en América Latina. A través de su narrativa, Cortido explora la vida de Augusto Cárdenas, un exguerrillero que, tras pasar 4 años en prisión, regresa a su hogar y se reencuentra con su familia. Vuelve a su mundo citadino, disfruta de los lujos que le proporciona el dinero, sus ideales políticos y las proezas de lucha que hiciera a sus compañeros de combate quedan en el recuerdo. Este documental no solo documenta la experiencia personal de Cárdenas, sino que también refleja una época de convulsión política y social en Venezuela. Este documental se sitúa en un periodo posterior a la derrota de la lucha armada en Venezuela, donde vivía un clima de represión y censura. La figura de Augusto Cárdenas representa a muchos jóvenes de su generación que se involucraron en la lucha guerrillera, impulsados por ideales de cambio social y justicia. La obra de Cortido se convierte en un testimonio de la memoria colectiva de aquellos que vivieron la violencia política de la época, así como la de las esperanzas y desilusiones que acompañaron a estos movimientos. Cortido utiliza un enfoque íntimo y personal combinando entrevistas, imágenes de archivo y escenas de la vida cotidiana de Cárdenas. Este estilo permite al espectador conectar emocionalmente con el protagonista y comprender la complejidad de su experiencia. La elección de un formato documental también refleja el compromiso del cineasta con la verdad y la autenticidad, buscando representar no solo la historia de Cárdenas, sino también las luchas de muchos otros en su situación. El documental Soy un delincuente, dirigido por Clemente de la Cerda en 1976, es una obra emblemática del nuevo cine venezolano que se caracteriza por su enfoque en temáticas sociales y políticas. Este filme no solo retrata la vida de un delincuente, sino que también ofrece una crítica profunda a la realidad social de Venezuela en la década de 1970. Contexto histórico y social. El documental se sitúa en un periodo de agitación política y social en Venezuela, marcado por la represión y la violencia. A través de la figura del protagonista, un delincuente que narra su vida y experiencias, la película refleja las tensiones
entre las clases sociales y las injusticias del sistema. La obra se convierte en un espejo de la marginalidad y la lucha por la supervivencia en un contexto donde la violencia y la delincuencia son respuestas a un entorno opresivo. La película cuenta con la historia de Ramón Antonio Brizuela, quien desde su infancia tiene que lidiar con violencias desenfrenadas y las drogas, el sexo y el robo de una barriada de Caracas. A partir de la delincuencia, Ramón pasa a serias actividades de pandillas y robos. Crece hasta convertirse en un joven duro y seguro de sí mismo, que está endurecido por la violencia. Sus opiniones cambian cuando el hermano de su prometida es asesinado en un robo. Estilo y técnica cinematográfica. Clemente de la Cerda utiliza un estilo que combina elementos de documental y la ficción, creando una narrativa que se siente auténtica y visceral. La elección de un formato semidocumental permite al espectador conectar emocionalmente con el protagonista y comprender su realidad. La técnica de filmación, que incluye tomas en espacios urbanos y un uso deliberado de la estética del balurdo, aporta una sensación de la cruda realidad que desafía las convenciones del cine tradicional. Crítica al sistema. Soy un delincuente actúa como una crítica a las estructuras sociales y políticas que perpetúan la desigualdad. La obra denuncia la represión social y la falta de apoyo estatal para aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. El pez que fuma, dirigido por Roman Chalbaud en 1977, es un documental que se adentra en la realidad social y cultural de Venezuela, utilizando el humor y la ironía para abordar temas complejos como la identidad nacional, la marginalidad y la lucha por la supervivencia en un contexto urbano. Este filme se inscribe en el contexto del nuevo cine venezolano, que busca reflejar la realidad del país a través de una mirada crítica y comprometida. Sinopsis. El pez que fuma es el nombre de un prostíbulo nada selecto regentado por la garza, una especie de mandante que administra a su antojo el derecho de admisión. El amante de la propietaria no ve con buenos ojos al adolescente que se encarga de los baños, pero progresivamente este se gana su confianza hasta desplazarlo. Contexto histórico y social. El documental se desarrolla en un momento de transformación en Venezuela, caracterizado por la migración interna y la urbanización acelerada. Durante este periodo muchas personas se trasladaron a las ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que generó un aumento de la marginalidad y la pobreza. Chalbaud utiliza el personaje del pez que fuma como una metáfora de la búsqueda del sentido y pertenencia en un entorno caótico y cambiante. Estilo y técnica cinematográfica. Chalbaud emplea un estilo narrativo que combina elementos documentales con una estética casi surrealista. La obra se caracteriza por su uso de la música, el color y la composición visual, creando una atmósfera que es tanto festiva como melancólica. El uso de personajes excéntricos y situaciones absurdas permite al director explorar la realidad venezolana desde una perspectiva lúcida, desafiando las convenciones del cine documental tradicional. Impacto y legado. El pez que fuma es considerado un clásico del cine venezolano, destacándose por su originalidad y su enfoque crítico. La obra de Chalbaud ha influido en generaciones de cineastas, quienes han buscado en su trabajo una inspiración para abordar la realidad social en Venezuela desde una perspectiva creativa y comprometida. Su capacidad para combinar la crítica social con el humor ha dejado una huella duradera en la cinematografía nacional. Se solicita Muchacha de buena presencia y motorizado con moto propia, dirigido por Alfredo Anzola en 1977, es un documental que retrata la Caracas de los años 70, una ciudad moderna y rica, pero también de moralidad dudosa. A través de un estilo crudo y directo, Anzola explora el mundo de la delincuencia y la marginalidad de la capital venezolana. Sinopsis. Alexander y su amiga Diosa empiezan a trabajar en una mueblería. Alexander sospecha que el dueño está involucrado en un negocio turbo. Ante grave Klein, ellos hacen que no se conocen, averiguan acerca de las actividades de Klein y Alexander decide aplicarle un poco de su propia medicina, haciéndole ver que él representa una poderosa organización y que trabaja en una mueblería, solamente para ponerle un buen negocio. El resultado es una especie de mezcla entre el sirviente y el golpe, a ritmo de la salsa de Alexander, compuesta magistralmente por Juan Carlos Núñez. La película retrata la Caracas de los años 70, moderna, rica y de dinero fácil.
donde la moralidad es siempre dudosa, donde inexplicablemente un motorizado logra vivirle a la parte a su patrón con una enorme dosis de ingenio y de humor. Contexto histórico y social. El documental se sitúa en un periodo de crecimiento económico en Venezuela, pero también de desigualdad e inclusión social. Caracas se representa como una ciudad de dinero fácil, donde la moralidad está en entredicho. En este contexto, Anzola documenta la vida de aquellos que viven al margen de la sociedad, los tracaleros, ladrones de poca monta. Estilo y técnica cinematográfica. Anzola emplea un enfoque documental que combina la observación directa con entrevistas a los propios personajes. Este estilo permite una inmersión en la realidad de la Caracas marginal, presentando a los personajes como seres humanos complejos. La cinematografía es cruda y realista, capturando la vida cotidiana en las calles y los ambientes donde operan los delincuentes. Impacto y legado. La obra de Alfredo Anzola ha influido en el desarrollo del nuevo cine venezolano, inspirando a cineastas a abordar temas sociales con una mirada crítica y humanista. Su capacidad para dar la voz a los marginados y retratar la complejidad de sus vidas ha dejado una huella duradera en la cinematografía del país. Los Tracaleros, dirigido por Alfredo Lugo en 1977, es un documental que se adentra en el mundo de la delincuencia en Venezuela, específicamente en el fenómeno de los tracaleros, un término que se refiere a los ladrones de época monta que operan en las calles. A través de una mirada cruda y directa, Lugo explora las dinámicas sociales, económicas y culturales que rodean a estos personajes, ofreciendo una crítica profunda a la realidad venezolana de la época. Sinopsis. Dos delincuentes marginales, junto a una bella camarera de un lujoso hotel, sufren el acoso de una feroz cacería por una organización poderosa. Los delincuentes se ven imposibilitados de acudir a los organismos de seguridad del Estado por su condición de sujetos al margen de la ley. Contexto histórico y social. El documental se sitúa en un periodo de creciente urbanización y desigualdad en Venezuela, donde la pobreza y la falta de oportunidades ha llevado a muchos a la marginalidad. En este contexto, los tracaleros emergen como una respuesta a un sistema que no les ofrece alternativas. Lugo utiliza su cámara para documentar no solo las acciones de estos delincuentes, sino también las circunstancias que los llevan a vivir en las márgenes de la sociedad. Estilo y técnica cinematográfica. Lugo emplea un enfoque documental que combina la observación directa con entrevistas a los propios tracaleros o a personas de su entorno. Este estilo permite una inmersión en la realidad de los personajes, presentándolos como seres humanos complejos en lugar de meros criminales. La cinematografía es cruda y realista, capturando la vida cotidiana en las calles y los ambientes donde operan los tracaleros, lo que añade un nivel de autenticidad a la obra. Yo hablo a Caracas, dirigido por Carlos Asprúa en 1978, es un documental que se centra en la voz de los pueblos indígenas de Venezuela, particularmente la comunidad yecuana, representada por el chamán Barné Yabarí. A través de su narrativa, Asprúa aborda temas de etnocidio, identidad cultural y la lucha por la soberanía frente a la intervención extranjera, en un contexto donde la cultura indígena se ve amenazada por la oposición de valores occidentales. Sinopsis. En su propia lengua y en el entorno de la selva, un chamán maquiritare denuncia el etnocidio que padecen los indígenas venezolanos, particularmente en el territorio federal Amazonas, por parte de las misiones extranjeras. Contexto histórico y social. El documental se sitúa en un periodo donde las comunidades indígenas de Venezuela enfrentan la presión de las misiones religiosas y proyectos de desarrollo que buscan transformar sus modos de vida. La misión Nueva Tribu, que operaba en la región amazónica, es un ejemplo de la intervención norteamericana que buscaba imponer la cultura occidental sobre los pueblos originarios, lo que resultó en la destrucción de sus tradiciones y formas de vida. Asprúa, a través de su obra, se convierte en un portavoz de estas comunidades, resaltando la importancia de preservar su cultura y derechos. Estilo y técnica cinematográfica. Asprúa utiliza un enfoque documental que combina la observación directa con la narración en primera persona del chamán Yabarí. La cinematografía es evocadora, capturando la belleza del entorno natural del Amazonas y la vida cotidiana de la comunidad yecuana.
La obra se caracteriza por su autenticidad y su compromiso con la representación fiel de la cultura indígena, evitando caer en estereotipos o simplificaciones. Carmen contaba con 16 años, dirigida por Román Chalbaud en 1978, se desarrolla en un contexto de cambio social y político en Venezuela. La década de 1970 fue un periodo de bonanza económica impulsada por el petróleo, pero también de tensiones sociales y desigualdades. Chalbaud, conocido por su enfoque crítico hacia la realidad venezolana, utiliza esta obra para explorar temas de amor, obsesión y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Sinopsis. La película narra la historia de Carmen, una joven que se involucra en el mundo del contrabando y que tras un altercado con otra contrabandista es detenida por la Guardia Nacional. Durante su detención, Carmen entabla una relación con el sargento José Navarro, quien, cegado por su obsesión, se convierte en un personaje trágico. La historia culmina en un acto de violencia que refleja las tensiones entre amor y posesión, así como las consecuencias del entorno criminal en el que se desenvuelven los personajes. Crítica social y política. A través de la figura de la Guardia Nacional y la relación entre los personajes, Chalbaud critica las instituciones del Estado y su papel en la vida de los ciudadanos. La película sugiere que la violencia y la corrupción son inherentes a un sistema que no protege a los más vulnerables. La historia de Carmen y Navarro se convierte en un microcosmo de las luchas sociales más amplias que enfrenta Venezuela en ese momento. País portátil, dirigido por Antonio Gerandi e Iván Feo en 1979, es un documental que se sitúa en un periodo crítico de la historia venezolana, marcado por la violencia política y la búsqueda de identidad en un país en transformación. La década de 1970 fue testigo de un auge en la producción cultural y cinematográfica en Venezuela, donde las obras comenzaron a reflejar las tensiones sociales y políticas del momento. Sinopsis. La película sigue la historia de Andrés Barazarte, un estudiante de Derecho que se involucra en el movimiento guerrillero de los años 70. A través de su viaje por Caracas, Andrés revive las historias de su familia, que se entrelazan con la historia nacional. Desde su tatarabuelo, el general Epifanio Barazarte, hasta su tío abuelo, León Perfecto. La narrativa entrelaza el pasado y el presente, mostrando cómo la violencia y la lucha por el poder han sido constantes en la historia de Venezuela. Temas principales: identidad y memoria colectiva. Uno de los temas centrales del País portátil es la exploración de la identidad nacional venezolana. A través de la historia familiar de Andrés, la película refleja cómo las experiencias individuales están conectadas con la memoria colectiva de un país que ha enfrentado múltiples crisis. La narrativa sugiere que la búsqueda de identidad está intrínsecamente ligada con la historia de violencia y resistencia que ha caracterizado a Venezuela. Violencia política y lucha social. La obra aborda la violencia política como un elemento recurrente en la historia venezolana. A través de la figura de Andrés y su implicación con el movimiento guerrillero, se pone de manifiesto la frustración de las generaciones jóvenes ante un sistema que parece perpetuar la injusticia. La película critica las estructuras de poder que han llevado al país en un ciclo de violencia, reflejando la desesperación de aquellos que buscan un cambio.